El Senado está discutiendo un proyecto de ley ya aprobado en la Cámara de Diputados que convertiría en delito de peligro a la violación de disposiciones sanitarias como cuarentenas o la prohibición de aglomeraciones. La propuesta pretende modificar el artículo 224 del Código Penal, que hoy dice lo siguiente: el que mediante violación a las disposiciones sanitarias dictadas y publicadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas de cualquier naturaleza causare daño a la salud humana o animal, será castigado con 3 a 24 meses de prisión. Este artículo está hoy en día catalogado como delito de daño, por lo que para poder castigarse se debe de poder probar el daño. El proyecto de ley, presentado por el diputado nacionalista Mario Colman, lo convertiría en un delito de peligro, con lo que bastaría el mero riesgo para poder aplicar una pena de prisión. La propuesta también fue aprobada en la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Alta, aunque Cabildo Abierto definió la semana pasada que no votará su redacción actual y presentó una nueva que ahora está a estudio de esa comisión. Pero vamos a charlar sobre el sentido de realizar este cambio con el doctor Eduardo Sazón, abogado penalista, vicepresidente de la Asociación de Abogados Penalistas. Doctor Sazón, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, primero una consideración más bien para entrar en tema, ¿no? Expliquemos un poco más la diferencia entre un delito de peligro y un delito de daño. Bien, perfecto. Lo voy a tratar de bajar un poco al llano, pero básicamente lo que requieren los delitos de daño es el acaecimiento de una afectación empírica y tangible a lo que es el bien jurídico, es decir, la realización de una conducta que esté prohibida por la norma y a su vez que esa conducta produzca un resultado específico que es el acaecimiento de ese daño naturalístico, empírico. En ese sentido podemos poner claro el ejemplo de las lesiones, que se afecta la integridad física, es decir, si yo a usted le tiro una piedra, voy a generar un hematoma o un corte o lo que sea y le voy a afectar empíricamente su integridad física. Ahí tenemos un delito, lo que se llama el delito de daño, es decir, se requiere un resultado separado espaciotemporalmente de la conducta que está descrita en la norma. Bien. Con relación a los delitos de peligro, cabe la necesaria distinción de que cuando hablamos de delitos de peligro es necesario dividir entre delitos de peligro concreto y lo que se llama delitos de peligro abstracto. ¿Por qué dirigirse o enfrentar el debate manifestándose de forma genérica de delitos de peligro es bastante impreciso porque son cuestiones completamente distintas y tienen naturalezas distintas? En los delitos de peligro concreto, lo que valora el legislador, entre otras cosas, es el alto grado de exposición de peligro que genera el bien jurídico, y lo que se hace es, se interpreta que basta con la realización de esa conducta para que el bien jurídico sufra una afectación. Es decir, es tan grande el grado de afectación que lo que hace el legislador es entender, bueno, yo a vos a esta situación no le voy a requerir un daño tangible empírico, sino que se pruebe un alto grado de probabilidad de afectación. Eso es Bien, sí, a ver. No, ese es lo que llama el delito de peligro concreto, es decir, hay que probar específicamente y constatar específicamente que la conducta realizada generó esa puesta en peligro, ese riesgo para lo que es el bien jurídico. Sí, ¿y cuál es el otro delito de peligro? El otro, que se llama delito de peligro abstracto, basta con la realización de la conducta y esa conducta el legislador presume que es peligrosa. Es decir, yo en ese tipo de casos no voy a tener que probar que se puso en efectivo riesgo el bien jurídico, sino basta comprobar que esa conducta es desde la perspectiva ex ante de su realización, es decir, sin importar el resultado en sí, que esa conducta está prohibida y es contraria a la norma. Bien. Actualmente que está como delito de daño, ¿no? Volvamos a la primera categoría que usted describió. Para llevarlo a nuestros días, a ver, para imputar a alguien con la normativa actual,
habría que comprobar que contagió de COVID-19 a otra persona. ¿Esta sería la dificultad de mantenerlo como un delito de daño, que es algo difícil de probar en este caso? La dificultad que tenemos hoy en día con el delito que tenemos es que si nos apegamos al sentido de la dogmática es un delito de imposible aplicación. Es decir, de imposible aplicación. Es una creación legislativa completamente, para ser sutiles, desatinada, por así decirlo. ¿Cuál es el problema? Es el siguiente. Nosotros tenemos dos tipos de bienes jurídicos, o en realidad más, pero en este caso como para bajarlo a tierra, hay bienes jurídicos que son individuales. Es decir, lo que yo le decía, la integridad física, la vida, la propiedad, son bienes jurídicos que son individuales. Después están los bienes jurídicos colectivos o supraindividuales. Estos bienes jurídicos en realidad son una entelequia, una creación jurídica por parte del legislador, que no tienen una constatación naturalística, es decir, la economía pública. ¿Qué es la economía pública? Van a existir cientos de conceptos. ¿Qué es la salud pública? ¿Qué es el medio ambiente? Son cuestiones que no pueden verificarse nunca, desde el punto de vista del derecho penal, de la filosofía del derecho y desde la constatación científica, nunca se le puede verificar un daño empírico. Es decir, nunca se va a generar una virtualidad en ese sentido o una afectación natural. Yo no puedo dañar la salud pública, yo no puedo dañar la economía pública. ¿Cuál es el mecanismo jurídico que se utiliza con una técnica de legislación acorde a la dogmática penal? Es una afectación normativa. La afectación normativa es la puesta en peligro. Bien, por eso es que hay quienes impulsan ese cambio entonces en la normativa, pero quería hacerle una consulta antes. El delito de daño como tal, no sé, en estos meses de pandemia, ¿se logró tipificar en algún caso? Que yo tenga conocimiento, no, y si se logró tipificar es completamente incorrecto. Por eso que usted decía. Porque la afectación del bien jurídico, si se le requiere una afectación dañosa en el sentido de un daño empírico, como le decía, es imposible. Y no es un solo... A ver, yo escucho a veces a los legisladores hablar y en la problemática no es solo un tema de prueba. Es decir, va más allá, es decir, técnicamente nunca podemos afirmar y nunca le podemos requerir a una persona que dañe algo que es imposible, no es tangible. No es solo un tema de que es difícil probarlo, es que directamente la técnica legislativa utilizada fue incorrecta, a mi entender. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Este artículo, el artículo 224 del Código Penal, era antiguamente un delito de peligro, ¿no? Como ahora se lo quiere cambiar. Concretamente desde 1934 hasta 2001 era considerado un delito de peligro. Y se cambió durante la crisis de la aftosa en el gobierno de Jorge Valle, ¿verdad? Sí, y una aclaración, era un delito de peligro abstracto. Es decir, no se requería dentro de la redacción de la norma que se verificara este peligro concreto, este peligro efectivo. Previo a esto, nosotros ya lo teníamos de esa forma. Bien, y ahora, ¿por qué usted defiende que la violación a las disposiciones sanitarias, digamos, vuelva a ser considerado un delito de peligro? Usted sostiene esa posición, ¿verdad? ¿Y por qué? Así es, a ver, yo en esto que le estoy explicando no me estoy metiendo, no estoy ingresando en cuestiones de política criminal en cuanto a valoraciones si a una persona que viola las disposiciones sanitarias se la debe castigar, no. Yo lo que estoy planteando es que, por lo menos el debate que se está dando es un debate que es entre comillas, entre sordos, porque estamos discutiendo algo absurdo, es decir, primero hay que determinar si nosotros queremos castigar a la persona que viola las disposiciones sanitarias. Si no la queremos castigar, bueno, deroguemos lo que tenemos, porque allá hay un delito que las castiga. Ahora, si efectivamente en cuanto a la política criminal decidimos que el derecho penal tiene que intervenir, necesariamente hay que modificar esta norma. ¿Por qué? Por esto que yo le decía, es decir, técnicamente desde la dogmática penal es imposible pretender una afectación empírica y tangible a un bien jurídico supraindividual o colectivo como es la salud pública.
Pero como tal, a ver, si lo bajamos a tierra, digamos, ¿qué implicaría este cambio? ¿Qué implicaría para lo que son las fiestas clandestinas, las aglomeraciones en la Rambla, por ejemplo, la violación de una cuarentena por haber dado positivo a un hisopado? Bien, a ver, vamos un poco como para atrás para entender la sistemática y después, si quiere, lo bajamos a los ejemplos. Lo que habría que probarse entonces acá es que se crea lo que en derecho penal se llama el riesgo jurídicamente desaprobado. Esta conducta se verifica contrariando las disposiciones sanitarias dictadas por la autoridad administrativa. Y a su vez, habría que constatar y probar y verificar que esta conducta jurídicamente desaprobada genera este resultado que es la puesta en peligro efectiva. Es decir, teniendo en cuenta esto, lo podemos llevar ahora a claros ejemplos, ¿no? Vamos a hablar de lo más claro, es decir, una persona que está con síntomas de COVID o está diagnosticada con COVID y se le ordena la realización de una cuarentena acorde a las disposiciones sanitarias administrativas. Si esta persona vive en el medio del campo y tiene cientos de hectáreas sin ningún tipo de habitante o animal o lo que fuera, su conducta nunca va a poner en riesgo la salud pública. Es decir, es imposible que yo contagie a alguien cuando no hay nadie. Si yo vivo en una playa paradisíaca, tampoco. Ahora, si yo estoy en cuarentena porque tengo síntomas de COVID y me subo a un transporte público metropolitano o concurro a un centro comercial, a un shopping, claramente sí, porque mi comportamiento, violando las disposiciones sanitarias, pone en riesgo efectivo la salud pública. El caso de las fiestas clandestinas, y ahí también en cierta forma es discutible, es decir, la afirmación no puede ser tan A más B da C. A mi entender, quien organiza la fiesta clandestina es competente en relación a ese riesgo que se está creando y la probabilidad de afectación es tan alta, entiendo sí que a esa persona se le debe imputar el delito de peligro. Ahora, yo escuché opiniones de todo tipo, ¿no? La gran mayoría desatinadas, pero si yo estoy en un centro comercial sin tener conocimiento de tener o no la enfermedad o ningún síntoma o lo que fuera, y me retiro el barbijo, a mí no se me va a imputar un delito por eso. Si estoy en un ómnibus y me retiro el barbijo, no se me va a imputar un delito por eso. Es decir, el contexto y las particularidades del caso son las que van a llevar al intérprete de la norma a entender si se debe aplicar o no. ¿Usted confía en que con la interpretación de la norma y la voluntad, digamos, que manifiestan los legisladores, con eso es suficiente? Digo porque ahora vamos a ver, ¿no? Una de las críticas que se hacen es eso, se le hace a lo que se quiere modificar y pasarlo por el hecho de pasarlo de delito de peligro es lo amplio que es, ¿no? Una puntualización, perdón, que no dijimos. Actualmente el delito no aclara cuáles son esas disposiciones que se incumplirían, sino que lo deja a merced de la autoridad competente, dice, en este caso el Ministerio de Salud Pública. Así es. Bueno, eso es lo que en el derecho penal o en la dogmática se llama la norma penal en blanco. ¿Qué significa esto? Que en la redacción de la norma no se termina de completar lo que llama el tipo penal, sino que se dejan algunas cuestiones a completar por la autoridad administrativa. Esto ha sido a lo largo de la historia criticado, por cierta forma, hasta que, bueno, la doctrina se ha puesto de acuerdo, la jurisprudencia nacional e internacional se ha puesto de acuerdo que siempre y cuando los presupuestos principales de la norma y del tipo penal se encuentren en el rango legislativo, hay cuestiones que se pueden completar en el ámbito administrativo. Por ejemplo, nosotros tenemos vigente la ley de estupefacientes, ¿no? Toda la normativa de estupefacientes describe las conductas y a su vez cuáles son las sustancias que van a completar el tipo penal están en el rango administrativo. La responsabilidad penal del empleador es un tipo penal que además se criticó. ¿Por qué? Porque es la autoridad competente quien va a disponer las normas de seguridad en relación al trabajo. Sin embargo, desde que se creó hasta el momento no hemos tenido ni un exceso en sus imputaciones, todo lo contrario, y por otro lado no hemos tenido ningún tipo de abuso en la utilización de la norma. La Corte se ha pronunciado también en función de las normas penales en blanco, en tanto siempre cumplan con este requisito de contener en la esfera del rango normativo los supuestos principales del tipo penal.
O sea que usted dice que este tipo de normativa ya hay otros ejemplos que han ido por igual camino, o sea que deja la autoridad administrativa entonces la competencia y que queda en blanco entonces, así como lo señala, ¿no? O sea, hay Eh, antecedentes. Claramente, a Uno de ver, sus argumentos. si quienes no están de acuerdo con la norma penal en blanco deberían entonces derogar Ujú. toda la normativa uruguaya de estupefacientes. Sería algo trágico. Doctor Sazón, le planteo algunas de las otras críticas que han surgido a este proyecto de ley que cambia este artículo del Código Penal. Varios penalistas han sido muy críticos. Uno quizás de los más críticos ha sido Juan Faúndez, presidente de la Asociación de Penalistas, quien ha llegado a calificar de un desastre que no tiene ni pies de cabeza esta iniciativa. Dice, que me digas que en el marco de una libertad responsable se solicita que se hagan procedimientos para disipar a personas me parece correcto. Pero generar una delincuencia por eso me parece de un autoritarismo solo visto en la dictadura. Esas son las expresiones de Faúndez hablando con el diario El País. ¿Qué opina usted y qué responde usted a este hecho que él señala, ¿no? De generar delincuencia a partir de esta modificación? Bueno, primero que nada, yo le tengo un gran respeto en lo personal y en lo intelectual al doctor Faúndez. De hecho, compartimos bueno, la directiva en la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay. Mi opinión, y también la de Juan, no es en función de la asociación, son opiniones personales. Así que voy a tratar de contestar esto que usted me dice con el mayor de los respetos, porque así lo siento. Yo creo que la opinión no tiene un fundamento concreto, es decir, es atribuirle una connotación negativa y asociarlo a situaciones con connotaciones negativas por el mero hecho de realizarlo. Es decir, no hay una explicación de decir, bueno, no, a mí la verdad es que esto me parece que va en contra de la norma o en contra de la Constitución por tal motivo, o me parece que esto es incorrecto por tal motivo. Es decir, yo lo único que escucho es una atribución negativa a un argumento. O sea, Ujú. la Pero a ver, él, por ejemplo, proposición. dice, las leyes penales lo que generan son criminales. Si las personas violan las normas, son juzgados penalmente y por lo tanto son criminales. En este caso, juzgaríamos a personas que son víctimas de una pandemia y que responden a la pandemia como tal de manera diferente, dice él, ¿no? Sí, a ¿A usted ver, no le pesa el hecho ese de que la persona, por cometer un delito de este tipo, sea penado, sea juzgado penalmente? ¿No le pesa el hecho de que, como dice él, pase a ser un criminal? sí, yo no sé si es una cuestión que a mí me pese o no me pese. Yo creo que, primero que nada, el delito ya se encuentra vigente, es decir, acá no se está incorporando un nuevo delito al Código Penal, sino que lo que se hace es una modificación. Entre paréntesis, ahora, si quiere ahora después lo explico, pero en realidad la modificación es exactamente lo mismo, yo ahora le voy a explicar por qué. Y segundo, eh, la valoración en cuanto a la política criminal, si corresponde o no castigar a estas personas, las va a hacer el legislador, quien es el que tiene la potestad de sancionar y crear las normas en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Es decir, yo no sé si puedo ser quien entienda o no si la política criminal es correcta. Mi opinión Está es bien, por eso meramente. usted hacía esa salvedad, ¿no? Hoy sí, que esa consideración, decía, tiene que ser más bien política, ¿no? Pero sí se va por el camino penal, si se decide que el derecho penal tiene que jugar parte, entonces lo correcto, entiende, es esta modificación. Porque hoy en día tenemos una norma que es completamente inaplicable. Yo le voy a contar algo que es anecdótico, Mm. pero creo que es válido. Yo tuve la oportunidad de estudiar afuera, es decir, de nutrirme con profesores extranjeros, sobre todo españoles. Eh, Esta temática que estamos discutiendo hoy ni siquiera se discute, porque es una obviedad para ser sutiles. Cuando empieza a discutirse esto el año pasado, y bueno, por supuesto este año, yo sigo en contacto con los profesores porque siempre estamos en intercambios de cuestiones de opiniones y viendo si se escribe algo, ¿no? Y traje a colación este problema, ¿no? Y realmente ellos no lo pueden creer, porque me dicen, pero ¿cómo es? O no lo entienden, que me llama la atención que no lo entiendan porque lo dicen todos los libros, o no lo quieren entender. Y yo creo que acá hay opiniones de varios tipos, ¿no? Acá, a veces en Uruguay se permite que todo el mundo opine, que diga cuestiones a la ligera,
Y después hay gente que sí entiende, o parcialmente lo entiende, pero a veces hay una permeabilidad de la cuestión política o de lo políticamente correcto que lleva a que la opinión tenga una dirección específica. Pero realmente en el exterior no se puede creer cómo estamos nosotros discutiendo esto cuando es un ABC. Uh-huh. Eso Pero es una cosa, también es cierto que una cosa es, bueno, capaz que esta ley que estaba olvidada o este delito, perdón, que estaba olvidado y que es de difícil aplicación y otra cosa distinto es esta modificación, ¿no? Que sí tendría efectos si se llevara a la práctica. Le pongo casos concretos que se han manejado, ¿no? Un grupo de jóvenes que se junta porque, bueno, está afectado por la pandemia y tiene esa necesidad de contacto social, por ejemplo, ¿no? Bueno, lo que quienes critican este cambio en la normativa dicen, bueno, pero de esta forma pasarían de ser un grupo de jóvenes muy afectados por la pandemia a ser unos delincuentes. Sí, esa afirmación es bastante simplista en el sentido de que habría que ver si esa aglomeración, primero, va en contra de la normativa sanitaria y después verificar que esa conducta contraria a la normativa sanitaria puso en riesgo a la salud pública un bien jurídico supraindividual. Es decir, el grado de peligro tiene que ser tan alto para que se entienda que se afecta. Es decir, no podemos manejar esto con ejemplos tan simples porque evidentemente nunca van a ser imputados estos casos. Por eso a mí me llama la atención que se maneja. Bueno, yo escuché también hablar de un resfriado. Primero, ¿cuál es la normativa administrativa que regule los resfriados? No la hay. Pero después, por otro lado, digo, ¿cómo se puede llegar a pensar que el contagiar un resfriado o salir a la calle con un resfriado se puede poner en riesgo o en peligro efectivo, concreto, a la salud pública? Es decir, estamos hablando de casos demasiado extremos y demasiado claros para tener este debate que estamos teniendo, que creo que es bastante impreciso. Eso es a mí lo que me llama la atención. No solo por lo que se discute afuera, que directamente no se discute, sino que me llama la atención que estemos acá discutiendo cosas y teniendo el foco en un debate que está completamente desatinado en cuanto a las cuestiones técnicas y desactualizado, por supuesto, ¿no? Eso es lo que a mí me llama la atención. Para usted, por ejemplo, es claro, cuando ante la crítica que se dice, ¿no? Que se señala de que la redacción es demasiado amplia por ejemplo, puede llegar hasta, casi podría decirse que desde andar con la nariz afuera del tapaboca, en el ómnibus, por ejemplo, hasta organizar una juntada multitudinaria, digamos como que es lo mismo. Usted dice, Es una acá locura. eso es una locura. O sea, el quitarse el tapaboca o andar con el tapaboca para abajo no podría ser considerado y eso tiene que quedar a cargo de el juez. Bajo ningún concepto puede ser imputado ese comportamiento que usted me dice, y a su vez hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros tenemos operadores del sistema, tenemos fiscales y tenemos jueces que tienen altos grados de capacitación en la materia en derecho penal y que van a ser ellos quienes son los aplicadores de la norma como cualquier delito, quienes van a decidir si la conducta efectivamente puso en riesgo el bien jurídico supraindividual con un grado de racionalidad y de proporcionalidad. Es decir, creo yo que a veces estamos también subestimando a los jueces y a los fiscales que tenemos, en tanto van a ser ellos quienes decidan, como en cualquier otra norma, si se aplica o no se aplica. No vamos a encontrar nunca una norma en nuestro código penal o en las normas extracódigo que diga, bueno, no, si pasa A, sucede C, y en el caso que le dispara desde 3 metros... Nunca se prevén, dice usted, todas las hipótesis de lo que puede ocurrir. Es que es imposible. Es imposible. Incluso el aplicador de la norma la tiene que interpretar con criterios de interpretación, con la dogmática penal y rellena ahí aplicarla. Es decir, toda norma hay que interpretarla. Otro argumento, digamos, que se ha escuchado es lo de la criminalización de la protesta, ¿no? Puede darse, por ejemplo, que se criminalice la protesta por el lado de que, escudado en la violación a disposiciones sanitarias, no se pueda organizar una manifestación contra el gobierno, se señala, porque puedes terminar en la cárcel. Bueno, en ese sentido, creo yo que, primero, ya vimos como sucedió el fin de semana pasado, se criminalizó la protesta o se imputó a una persona por el delito de desacato. En ese sentido, es decir, esté o no esté aprobado esto,
la respuesta penal le llegó igual. Ahora, si esto estuviera aprobado y nosotros fuéramos a interpretarlo desde la perspectiva del 224 en esta modificación, habría que probar primero que la protesta fue en contra de los protocolos y las personas que estaban afuera mantenían un rango de separación, todos tenían tapaboca. E incluso si la protesta fuera en contra de la disposición sanitaria, debería probarse incluso que se puso en peligro el bien jurídico de salud pública, lo cual no es tan simple y no es tan sencillo. A ver, en los ordenamientos extranjeros, la mayoría de los tratamientos son, con los bienes jurídicos superindividuales, son de peligro abstracto. Es esa categoría que yo le describí al principio, sí, que basta la realización de la conducta prohibida de norma y que esa conducta tenga la potencialidad ex ante y no la verificación ex post, como es la que requiere el delito de peligro concreto. Y se trata así en los ordenamientos extranjeros. Acá se le está dando un plus más de verificación, es decir, vale también la verificación ex post de si efectivamente se puso en peligro el bien jurídico. Es decir, requiere la realización de la conducta prohibida y ese resultado, que es la afectación del bien jurídico en términos de peligro. Por eso digo que estamos discutiendo lo mismo. Es algo llamativo. Un punto a aclarar también. Usted ha defendido que como la salud es una entelequia, bueno, es imposible verificar el delito de daño, ¿no? A la interna de la coalición de gobierno hay un acuerdo tácito de que se daría marcha atrás ante el cambio ante el cambio de este delito, o sea, se volvería a la situación actual, si se llegara a modificar, una vez culminada la pandemia. O sea, como que se busca que efectivamente se utilice en la pandemia. ¿Para usted hay que mantenerlo? ¿Debe ser siempre un delito de peligro la violación a disposiciones sanitarias? A ver, es un poco lo que yo ya le dije. Si la política criminal del Estado es castigar a quienes violen las disposiciones sanitarias, la técnica legislativa utilizada en el tipo vigente, a mi entender y a entender de gran parte de la doctrina, es incorrecta. Si post pandemia el legislador entiende que las violaciones a las disposiciones sanitarias no deben ser castigadas o no deben ser reguladas mediante el derecho penal, bueno, está bien, pero si se entiende que más allá de la pandemia el derecho penal debe intervenir, como se entiende hoy en día con el tipo vigente, tenemos una cuestión para ser sutil de desactualización que lleva a la inaplicabilidad si tenemos honestidad intelectual y técnica en la hora de aplicar. No sé si le contesté ahí la pregunta. Bien, pero usted de vuelta dice, la cancha en el ámbito político de definir si este instrumento por la vía penal es competente o no, pero si se define que sí, entonces tendría que mantenerse para que sea aplicable en cualquier caso, haya o no pandemia. Eso es lo que está... Sí, a mi entender, para aplicarlo tiene que hacerse esta modificación. A ver, yo he escuchado también en el ámbito de la facultad algunas voces que han dicho, bueno, no, en realidad lo que podemos hacer es una interpretación teleológica del tipo penal y entender, interpretar el concepto de daño en vez de como daño como una afectación, y la forma de afectar los bienes jurídicos superindividuales es la puesta en peligro. Pero eso ya sería hasta incluso una interpretación demasiado amplia que iría así en contra de los criterios de interpretación. O sea, la interpretación para poder aplicarla, la norma así como está, es un elemento, una argumentación en forma elíptica, digamos, que va a llevar siempre a hacer la argumentación del delito de peligro. ¿Me explico? Sí, le entiendo. Lo último que quería preguntarle es, a ver, ahora se está, el texto volvió a la Comisión de Legislación y Código porque Cabildo Abierto ha planteado una modificación, ¿no? Había señalado que como estaba no lo votaba, bueno, planteó una modificación al texto que se aprobó ya en diputados, que es, a ver, actualmente, como decíamos, es la autoridad competente la que establece las disposiciones sanitarias y el cambio es, que sugiere Cabildo Abierto, es que estas sean establecidas por ley, o sea, que no sea la autoridad competente, sino que se definan por ley, entiendo yo cuáles son las conductas que se estarían cometiendo por violación, ¿no? O sea,
le da la potestad al Poder Legislativo a determinar cuáles violaciones a disposiciones sanitarias se penalizarían. ¿Qué opinión le merece a usted un cambio que vaya en ese sentido? Bueno, en principio, a ver, la crítica de Cabildo Abierto era en relación a la existencia de normas penales en blanco. Primero, cuestión ya zanjada por jurisprudencia y doctrina, pero llevaría a concluir entonces que Cabildo Abierto pretende también derogar, por ejemplo, la normativa de estupefacientes, si tuviera coherencia en la argumentación. Segundo, creo yo. A ver, ¿cuál es la ratio de la existencia de este tipo de técnica legislativa de derivar al ámbito administrativo algunas cuestiones? Es el hecho de la sumariedad a la hora de crear la legislación. Es decir, el proceso de creación de una norma administrativa no es el mismo que el proceso de creación de una ley. Es decir, como son cuestiones que van variando en relación a las coyunturas, en coyuntura no me refiero a la coyuntura pandémica, sino pongámoslo, por ejemplo, en cuestiones de delitos económicos, con tipos de cambio, cuestiones que permanentemente van evolucionando y variando, el legislador lo que hace es derivar al ámbito administrativo. Sería prácticamente imposible determinar en la redacción de una norma, en el tipo penal, cuáles serían los supuestos de hecho que deberían estar incluidos. Pero bueno, si el legislador lo va a hacer y va a utilizar una técnica legislativa correcta, me genera expectativa ver cómo va a quedar redactado eso, cómo van a prever todos los supuestos de hecho en un tipo penal. Lo último que me hacen notar de la audiencia es la discrecionalidad, la preocupación sobre la discrecionalidad de la autoridad que va a considerar el delito, cuando, por ejemplo, a la persona se le caiga el tapaboca. Es otro aspecto que se ha mencionado, ¿no? Los delitos de peligro quedan abiertos a la interpretación de la autoridad judicial de turno, que tiene que hacer un juicio de peligrosidad. Esto fue, por ejemplo, lo que advirtió el abogado a cargo del Consultorio Jurídico Penal de la Universidad de la República, Juan Raúl Williman. ¿Usted qué dice a eso, a la discrecionalidad esa de la autoridad judicial? Sí, a ver, de vuelta, toda norma en el ordenamiento jurídico penal, toda norma tiene que ser interpretada por el aplicador. Es decir, las cuestiones en el ámbito de la aplicación objetiva y las cuestiones del ámbito de la aplicación subjetiva, sea la culpa, el dolo, lo que fuera, tiene que ser interpretada. No hay un tipo penal que ya establezca el procedimiento cuasi algorítmico a los efectos de que el juez no tenga que utilizar su razonamiento. Nosotros creo que tenemos jueces más que preparados que pueden hacer juicios de valoración de racionalidad y de proporcionalidad para aplicar la norma. Eso primero. Y después, bueno, yo también he escuchado algunas opiniones de que la preocupación de la policía. Sí, esa es una preocupación que ha expresado, por ejemplo, el abogado del sindicato policial, Andrés Ojeda, ¿no? Que dice que no se le tire a la policía, digamos, la responsabilidad por lo poco preciso que es el delito, ¿no? Sí, primero, yo A la hora de tengo actuar, ¿no? Las dudas que puedan tener a la hora de actuar por lo vago que es el delito. Tengo mucha estima por quien manifestó esa opinión, pero lo que es impreciso creo que es su apreciación, en el sentido de que la policía nunca, bajo ningún concepto, ni en esta norma ni en ninguna, es quien debe realizar la interpretación del tipo penal. Es decir, la policía en todo caso llega a una fiesta clandestina y ordenará que se dispersen, que se suspenda, pero no es la policía nunca, ni en esta norma, ni en ninguna, debería ser quien diga, no, tú estás cometiendo el delito de la violación de las disposiciones sanitarias establecido en el artículo 224, o que llegue a una escena de ley, hay un cuerpo y diga, no, usted cometió el delito del 310 del Código Penal, el homicidio a título de dolo eventual, porque usted disparó y no, eso lo hace el fiscal y lo hace el juez. En ningún supuesto de hecho, el control social que realiza la policía debe, digamos, no le es competente la interpretación de la norma. Claramente no. Usted dice que, y eso no puede llevar a afectaciones a la hora de actuar a la policía, o paralización a la hora de proceder, o por el contrario. A ver, la ¿Entiende que no? policía Porque puede... digo, la interpretación que haga la policía es una cosa, pero también si la policía actúa en función de que entiende que se está cometiendo un determinado daño, ¿no?
A ver, la policía actúa y le dice al sujeto, mire, usted está violando las disposiciones sanitarias, usted no se puede aglomerar, usted tiene una orden, porque yo acá tengo en el sistema, usted tiene una orden de hacer cuarentena y lo veo en la calle. Es decir, con relación a ese tipo de comportamiento, la policía sí puede proceder. Ahora, lo que no puede hacer la policía es valorar el delito. Es Entiendo. decir, miren, señores, ustedes están aglomerados adentro de una casa, son 100 personas, la normativa sanitaria establece que usted no lo puede cumplir, esto no puede realizar. Dispérsense. Ahora, bajo ningún concepto es el policía quien debe interpretar la norma, sea un tipo de daño, un tipo de peligro o lo que fuera. Es decir, ni en el 224 ni en ningún delito que integre el marco del ordenamiento jurídico penal uruguayo. Eso debe quedar bien claro. Y perdón, Sí, sí. digo que este tipo de proceder de la policía no depende de este tipo penal, sino depende de la regulación de las disposiciones sanitarias, que ya están. Entiendo. Doctor Eduardo Sazón, abogado penalista, vicepresidente de la Asociación de Penalistas. Gracias, gracias por Por estos favor, a minutos esta ustedes, a mañana las aquí en órdenes. Perspectiva y volvemos a conversar en cualquier momento. También vamos a seguir atentos entonces a lo que pase en el Parlamento entonces con la discusión de este proyecto de ley. Gracias, Por favor, a ustedes.